permitirme hablarle esta mañana. Yo le puse a este tema, ahí está, el contexto de la venida de nuestro Señor. Y déjeme orar primeramente, y gracias a mis hermanos de alabanza, pueden tomar sus lugares y vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre, gracias que tú nos permites reunirnos en este lugar para venir a alabar, adorar y exaltar tu santo nombre. Gracias, Señor, que tenemos esa libertad para poder presentarnos delante de ti y poder, Señor, abrir nuestros corazones en tu presencia, Señor. Permítenos que en este tiempo, Señor, podamos bendecir a tu pueblo con tu palabra y poder ser un instrumento de edificación y poder nosotros ser un instrumento tuyo para bendición de este pueblo que se reúne constantemente en esta casa. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que la unción de tu Santo Espíritu se manifieste, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral sobre nuestras vidas, y nosotros salgamos bendecidos, transformados, para poder continuar este camino hermoso que has puesto delante de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. No sé si usted le puede dar un aplauso muy fuerte al Señor. Gloria al Señor. Déjeme decirle que he estado de alguna forma atendiendo gracias, hermano, algunas cositas que el apóstol ha estado enseñando, el apóstol Sergio ha estado enseñando allá en Guatemala, y que yo creo que es importante que nosotros las podamos tener presentes. Se ha estado hablando mucho de la revelación y del tiempo en que nosotros estamos viviendo como iglesia, y yo creo que por eso es importante ver este contexto. Mire, yo creo que Dios nos habla de diferentes maneras y uno tiene que ir comprendiendo esto para considerar que dentro de la palabra de Dios, como que Dios ya nos ha indicado, nos ha señalado algunas cosas que van a suceder en su venida. Entonces yo quiero tomar en referencia a eso la venida del Señor, pero cuando Él vino a la cita sangrienta, usted sabe que el Señor ya vino en su primera visita físicamente, corporalmente, ya hizo su primera visita a esta tierra y estuvo en medio de nosotros, y pues vino a la cita en la cual Él tenía que entregar su vida, y a esa cita no faltó, vino puntualmente. Y yo creo que la venida del Señor en su primera venida, creo yo que marca algunos aspectos que van a marcar también la venida en secreto del Señor. Entonces vayamos a la Biblia para poder ir considerando esto. El evangelio que de alguna forma narra estas cosas, de alguna forma tal vez puedo decir yo bien ampliamente, y que fueron investigadas, es el evangelio de Lucas. Leamos en Lucas capítulo 1 verso 1. Ok, dice, óigame, dice: por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Entonces note usted que aquí este hombre Lucas, que era un doctor, era un hombre, hermano, podría decir yo, preparado académicamente de aquel tiempo, un hombre, hermano, que investigaba, utilizó su conocimiento para poder plasmar este evangelio. Pero note usted que habían varios que de alguna forma habían tratado de recopilar todo lo que el Señor había hecho mientras estuvo en esta tierra. Sin embargo, note usted que de estos escritores que de alguna forma pudieron haber escrito de las cosas que el Señor hizo,
ninguna de ellas quedó plasmada en la palabra, solo lo que le correspondió a Lucas al escribir este evangelio. Eso quiere decir que aunque aquellos tuvieron una buena intención de escribir la historia del Señor, Dios de alguna forma marcó en Lucas a través del Espíritu Santo que esa era la escritura que Dios había inspirado por el Espíritu a Lucas para que escribiera las cosas que le habían acontecido al Señor. Entonces quiere decir que Lucas de alguna forma nos deja una enseñanza que se aprendió no solo por los relatos que se daban en aquel tiempo, sino por la investigación que hizo Lucas. Entonces déjeme llevarle a esto. Nosotros tenemos que considerar que tenemos que aprender de la Escritura, y una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es por experiencia propia. Usted está aprendiendo aquí en una predicación, y probablemente nosotros los predicadores lo que trasladamos es un rema que Dios nos hizo vida en nuestro ser, y se lo trasladamos a usted. Hay momentos de la predicación que la palabra baja a su corazón y el Espíritu Santo la vuelve un rema en su vida. Esa es una forma de poder conocer las cosas de Dios. Sin embargo, hay otra también, y hay muchas, pero le quiero decir una más. La que cuando nosotros nos sentamos a investigar en la palabra las cosas que Dios ha dejado establecidas, y cuando esa palabra se vuelve vida en nosotros por el poder del Espíritu de Dios, eso da una experiencia que nos ayuda, hermano, a acercarnos cada vez a Dios, porque entendemos que nuestro Dios es verdaderamente un Dios vivo, y que aunque nosotros no lo veamos, pero que aunque sí lo sentimos, sabemos que Dios habla hoy, mañana y siempre. Entonces esas experiencias son importantes para nosotros. Entonces note usted que aquí este escritor del Evangelio de Lucas estaba, hermano, con una experiencia hermosa, porque él había sido movido por el Espíritu de Dios a poder, hermano, escribir de todo lo que el Señor había hecho, hermano, en esta tierra, y que él había sentido ese impacto, y por eso las quería escribir ordenadamente, y se las está escribiendo a este varón. Entonces déjeme seguir avanzando un poquito. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces note usted que este Teófilo ya había aprendido algo del Evangelio, pero Lucas, inspirado por el Espíritu de Dios, vino y investigó diligentemente y dijo: es necesario que Teófilo sepa las cosas que claramente de las que le han enseñado. Entonces mire, por eso quiero remarcar esto. Ya había sido enseñado Teófilo con algunas cosas del Evangelio, pero Lucas dijo: es necesario que él sepa las cosas ordenadamente de todo lo que le han enseñado. Entonces quiere decir que Lucas lo que estaba haciendo era una afirmación, o pues afirmar lo que él ya había aprendido. Entonces no sencillamente tenemos que aprender por la enseñanza, sino que nosotros tenemos que seguir un estudio, una investigación para afirmar las cosas que nos han sido enseñadas. Hermano, eso es muy importante. A veces nosotros, como hijos de Dios, aprendemos y nos gozamos con una predicación en donde el Espíritu Santo se movió, y nos gozamos y nos vamos, hermanos, gozosos y bien bendecidos, y a veces hasta comentamos la predicación y gloria a Dios, y pum, y pasa el siguiente día, y cuando un hermano que no llegó a la iglesia nos dice el siguiente día: ¿y qué predicó el pastor? Espérame, ahorita te digo, mira, llegó con una camisa blanca,
¿Por qué? Porque, hermano, no le seguimos el paso a la enseñanza que debe seguir posteriormente a ella, una investigación para que nosotros, al igual que Lucas, hermano, que quería afirmar lo que se le había enseñado a Teófilo, venga también eso sobre nosotros. Y cuando nosotros leamos y diga, si pues aquí está, pues, y que el Espíritu diga, así es, entonces tú vas a tener una revelación de parte de Dios. Porque no solo aprendiste por una predicación, sino que tú te vas y llegas al conocimiento y dices, Dios mío, si pues aquí está, pues ese ya se hizo un rema en tu vida y difícilmente se te va a olvidar. Entonces, hermano, seamos como Samuel, que no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Ve y afirma la enseñanza con tu investigación al estilo de Lucas. Los hijos de Dios que vayan avanzando en esto, yo les aseguro, hermano, que Dios les va a mostrar las cosas que habrán de venir sobre la iglesia. De veras, hermano. Porque no nos olvidemos del tema, es el contexto de la venida de nuestro Señor, porque aquí está hablando antes de la venida del Señor. O sea, Lucas está narrando algo que era antes de la venida del Señor, pero note usted que aunque él la escribió después que el Señor ya había partido, había ascendido al cielo y habían pasado algunos años, pero realmente el texto se basa para enseñar lo que había acontecido antes de la venida del Señor. Entonces, hermano, todo lo que enseñen desde el púlpito, por muy sencillo que parezca, vaya y investíguelo y afírmelo en su corazón. Ok. Ahora mire qué tremendo. ¿A quién le querían afirmar la enseñanza que había recibido? ¿A quién era? ¿Sabe qué quiere decir? ¿Sabe qué quiere decir Teófilo? Amigo de Dios. Aquellos que buscan ser amigos de Dios, a esos Dios les va a ir afirmando lo que les enseñan. ¿Cuántos quieren ser aquí amigos de Dios? Yo sí quiero ser. Recuérdense que amigos de Dios son muy pocos los que se mencionan en la Biblia. Uno de los amigos de Dios era Abraham. Yo quiero ser amigo de Dios. Es que mire, hermano, yo entiendo que cuando nosotros decimos amigos de Dios, entendemos que es algo cercano. Pero mire, pues el Señor le dijo a sus discípulos: al siervo solo se le dan instrucciones, pero al amigo se le explica. Eso quiere decir que cuando nosotros nos convertimos en amigos de Dios, Dios nos va a explicar, hermano. Señor, no entiendo por qué sucede esto, y Dios nos va a explicar. Hermano, qué rico se siente que cuando uno, hermano, no es solamente que esté recibiendo instrucción, no sé qué, anda allá para allá, y uno dice, ¿por qué voy a hacer aquello? No sé, pero usted vaya a hacerlo. Hermano, es un siervo. Pero cuando uno llega a la categoría de amigo, le dicen, ve a hacer aquello. ¿Pero por qué? Porque fíjate que allá pasa tal y tal cosa. Entonces tú debes, entonces cuando uno recibe una explicación, dice, sí, pues con qué razón. Y con más deseos va uno a hacer lo que le han sido instruido. Seamos amigos de Dios. Dios te va a explicar por su palabra, por su espíritu, por qué las cosas que suceden alrededor nuestro. Pero cuando, hermano, no hay explicaciones, a veces uno, pues a veces no queda más que obedecer, ¿verdad? Pero a los amigos se les explica. Ya no os llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, le dice el Señor a sus discípulos. ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Yo quiero llegar a esa calidad, hermano.
Bendito sea el Señor. ¿A quiénes se les revela? ¿A quiénes se les afirma la palabra? A los amigos de Dios. Entonces, como usted quiere ser amigo de Dios, yo quiero decirle, el Señor le va a dar a usted la capacidad, el amor por la palabra, para que usted, después de no solamente de haber escuchado la predicación, vaya a su casa y usted se sienta a decir, bueno, vamos a ver qué predicó ese hermano peloncito negro allá, y empiece a investigar más. Y cuando el Espíritu Santo le confirme, hermano, eso es un rema que usted no se le va a olvidar. Ok, los amigos de Dios. A los amigos de Dios se les explica la palabra. Ok, avancemos otro poquito. Versículo 5. Mire esto, hermano. Aquí no había nacido el Señor todavía. Él estaba cercano a su venida, a su primera venida. Entonces mire lo que fue aconteciendo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. ¿Qué le parece esa familia, hermano? Una familia, hermano, con llamamiento al servicio. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Mire qué familia esa. Me llama la atención que ellos habían nacido dentro de la tribu del sacerdocio, de la tribu de Leví. Esta mujer era descendencia directa de Aarón, los que habían sido llamados para ejercer el sacerdocio en la casa del Señor. Ella venía de esa familia. O sea, pues era una mujer que había crecido dentro de su casa, viendo cómo servía a su padre. Era una mujer, hermano, déjeme decirlo así, que fue formada en su casa, viendo cómo su padre servía en el templo, cómo su padre subía y hermano, se presentaba delante de Dios, cómo aquella familia había sido resguardada para poder servirle en integridad al Señor. Y así creció Elizabeth. Y oiga, dice aquí, mire, que Zacarías era del grupo de Abías, o sea, era otro sacerdote, pues. Vaya, pues, entonces ella como que fue guardada en su casa en medio de una familia ministerial y se fue a conseguir Zacarías, que ese era sacerdote, era un siervo de Dios. Y se casaron. Qué bonito es cuando dos siervos de Dios se casan de la misma iglesia, hermano. Cuando se juntan dos siervos, Dios mío, esos explotan, hermano. Hacen maravillas, se unen sus fuerzas, hermanos, y se vuelven cosas muy, muy poderosas. Entonces, mire, pues, tanto Zacarías como Elizabeth habían crecido en familias sacerdotales y habían visto cómo sus padres habían servido y se casaron y le seguían sirviendo al Señor. Ambos eran justos delante de Dios. Oiga esto. Y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. ¿Qué le parece a esa pareja? No uno. No era solo el esposo, no era solo la esposa. Los dos eran justos y se conducían intachablemente conforme a la palabra de Dios. Hermano, perdóneme, qué calidad de pareja, hermano. Oh, qué parejona esa, man. Tremenda esa pareja, hermano. Unas cualidades. Dicen que eran justos. Note usted que en el verso 6 hablan de ambos a los dos les dan las mismas características. Dice, eran justos. Y la Biblia dice
mas el justo por la fe vivirá. Eran intachables en todos los mandamientos y preceptos del Señor. O sea, hermano, eso vaya, póngase, era una pareja que, hermano, los hermanos tenían buen testimonio de ellos, tanto del hombre como la mujer. Y cuando decían, hermano, Zacarías y Elizabeth, no, tremendos sus hermanos. Mis respetos, esa pareja, muy bonita, muy obediente, muy sujeta, cumple sus privilegios. Es más, cuando no tienen privilegio, pero hay necesidad, ahí están ellos siempre dispuestos. ¿Qué pareja? Oh, hermano, ¿cuántos pastores desearían tener parejas de esa clase? Pero había un pero en ellos. A pesar de estas grandes cualidades de ellos, había un pero. Y déjeme enseñárselo. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Déjeme parar un momentito. Había un pero en esta pareja. Una pareja que había crecido en el sacerdocio y que le había servido al Señor, se casan y, hermano, ha sido una boda preciosa, habían preparativos, hermano, fiesta y todo lo que se hacía en aquel tiempo, porque hermano, eran dos miembros sacerdotales, de familias sacerdotales, se casaron. Pero Elizabeth era estéril. Elizabeth era estéril. ¿Cuántos años tenía Zacarías y Elizabeth ahí, hermano? Cuando se les apareció el ángel, ¿qué edad tenía Zacarías y qué edad tenía Elizabeth? ¿Se recuerda usted? ¿Alguno la ha leído? ¿No? Ya vio, usted tiene que afirmar la enseñanza en su casa. No dice la edad, pero dicen que eran viejos los dos. Ya eran ancianitos, hermano. Óigame, y oiga lo que le dijo el ángel. Ya leyó lo que le dijo el ángel. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo a Zacarías? Pero ¿qué más? No temas. ¿Y qué más? Tu petición. ¿Cuál era la petición? La petición de él fue que cuando se acababa de casar y, hermano, y no quedaba embarazada Elizabeth, le decía: Señor, un hijo, Padre, por favor. Mira, Señor, nos hemos guardado en nuestro noviazgo, Señor. Mira, los dos nos respetamos, Señor. Respetamos a ti, oh Dios, y respetamos a nuestros padres. Nos casamos en orden, Señor. Mira, nos guardamos para poder llegar al matrimonio puros, santos delante de ti, Señor. Y ahora que nos casamos, Señor, resulta que Elizabeth no queda esperando. Y decía, y esa era la petición de Juan, de Zacarías. Esa era la petición de Elizabeth. Y fueron pasando los años y la petición no llegaba. Pregunto esta mañana: ¿menguó su servicio?
menguó el servicio de ellos. Dijeron ellos: la Señor, te hemos servido. Señor, nos guardamos en nuestro noviazgo, nos casamos en integridad. Señor, hemos servido después ya casados. Y Señor, y tú no nos cumples nuestra petición. No, mejor ya no llego al templo. Mejor ya no, Señor, porque todo el tiempo te hemos servido y no nos cumplen nuestros anhelos. ¿Será que así habló Zacarías a Elizabeth? Esta pareja tuvo un encuentro glorioso con un ángel antes de la aparición del Señor en esta tierra. Y a pesar de que el Señor no les había cumplido su anhelo, ellos permanecieron en su servicio constantemente, diciendo: Señor, si esta es tu voluntad, amén, Señor, pero nosotros te seguimos sirviendo. Nosotros no vamos a dejar de servirte, Señor. Ahí tú sabrás lo que vas a hacer con nosotros, pero nosotros seguimos yendo al templo. Y por eso Él estaba ahí en este momento. Porque aunque los años habían pasado, aunque la petición, incluso, hermano, ya parecía ser como que ya habían perdido las esperanzas, y ya la petición ya no subía. Y ellos dijeron: bueno, Señor, si tal vez tú nos uniste para poder no tener hijos, amén, Señor, seguimos sirviéndote, Señor. Entonces ellos dejaron de pedir, llegaron a viejitos. Y entonces, hermano, un día que le tocó administrar a Zacarías en el templo, le tocó en suerte entrar a ministrar al templo. Y cuando entra al templo, se encuentra con el ángel. Por eso él dice: Señor, por eso usted sabe que él quedó mudo, porque no creyó. Dijo: Señor, dijo, ¿cómo va a hacer eso si yo ya soy viejo y mi esposa también ya está anciana? ¿Cómo va a hacer eso? O sea, le costó creer. Pero déjenme llevar a lo que el Señor ponía en mi corazón. Cuando el Señor se acerque en su segunda venida, aquellos que le han servido fielmente al Señor, y a pesar que tal vez el Señor no le ha cumplido los anhelos de su corazón, pero han permanecido fieles, esos van a recibir revelación de parte de Dios. Esos van a recibir revelación de parte de Dios. Así que si tú llevas años de estarle sirviendo al Señor y Él no ha cumplido, hermano, en ti el anhelo de tu corazón, yo te digo: no te muevas de tu puesto. No te muevas de tu puesto, porque la pronta venida de nuestro Señor está muy cerca. Y cuando Él se acerca, hay manifestaciones angélicas. Y Dios no se olvida de tu servicio. Dios no se olvida de tu fidelidad. Dios no se olvida del esfuerzo que has mostrado hacia su nombre, hacia su casa, hacia los santos. No se olvida. Y cuando Él venga, hermano, como que abriendo brecha, va a venir un movimiento angélico y que va a hablarle a esa gente que ha sido fiel por mucho tiempo, y le va a mostrar lo que va a suceder en su vida y lo que Él va a hacer con su simiente, hermano. Qué glorioso es eso, hermano. No te muevas de tu puesto. Si eres siervo de Dios y le has servido por mucho tiempo, no te muevas de tu puesto. Hermano, es que viera usted los problemas que hay. No te muevas de tu puesto. Séle fiel al Señor, porque el Señor te hablará a tu vida y te mostrará las cosas que habrá que hacer en ti.
antes de la venida del Señor. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que la venida del Señor está cerca. Ay, hermano, yo no quiero moverme de mi puesto. Bendito Dios. Ok. ¿Qué otra cosa sucedió antes de la venida del Señor en su primera venida? ¿Cuántos jóvenes solteros hay aquí en esta mañana? Levántame su mano. Pero levántemela así como que creyendo que es joven, ¿verdad? Tan poquitos. Ya no hay más solteros aquí. Solteros, pues va, levántame la mano todos los solteros. Ah, ¿verdad que hay más ahí? Baje su mano ya. Dios quiere tratar también con la juventud. Ahí va a ver. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, en su vejez, ¿se da cuenta? En su vejez también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ay, hermano, déjeme regresar. No me voy a meter todavía con María, déjeme meterme todavía con Elizabeth. Pasaba Elizabeth con Zacarías de la mano al templo, y hermano, ahí estaban siempre hay gente chute, decimos nosotros allá, no sé cómo le llaman aquí, hermano, siempre que anda viendo, juzgando y viendo lo demás. Y le decía: mira vos, ahí viene la estéril, ahí va la estéril vos, mira, no dejan ir al templo y el Señor ni siquiera les da hijo. Ahí va la estéril. Y Elizabeth iba con su amado de la mano al templo. Aunque otros se burlen de tu servicio, tú permanece. Aunque otros menosprecien tu servicio, tú permanece. Ok. Porque lamentablemente, hermano, en la iglesia hay gente que a veces menosprecia el servicio de otro. Oiga, la que llamaban estéril, tenía un estigma esa mujer. ¿Cuántos años la llamaron estéril? Cantidad de años. Y entonces, hermano, ahora viene la estéril, viene la estéril, viene la viejita, viene la pasita, y ahora la miran con su pancita. ¿Cómo les quedó el ojo a esos que se burlaban de ella? Ay, hermano, óyeme bien esto. Viene la recompensa de Dios para nosotros que le hemos servido justamente y fielmente al Señor. Viene nuestra recompensa. Gloria al Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor y gócese. Ah, qué lindo, hermano. Viene su recompensa. Bueno, ya dejemos a Elizabeth. Agarremos a María. Dios, en su cercanía, cuando el Señor iba a aparecer en esta tierra, buscó jóvenes, déjeme decirlo así en plural. Vaya pues, en representación de María, ahí están los jóvenes. Entonces empezó a buscar una mujer
Claro, es una mujer, era una mujer consagrada, hermano, una mujer justa y todo lo que conocemos de ella. Pero oiga, me empezó a buscar entre los jóvenes, empezó a ver qué joven estaba dispuesto a rendir su voluntad para que la voluntad de Dios se hiciera en él o en ella. Y buscó entre la juventud y llegó con María y le dijo: ¿quieres, María? Hágase conforme a tu voluntad, le respondió ella. Óigame esto, perdóneme, paremos un momentito. Porque ese plan de Dios divino, tan glorioso y perfecto, iba a implicar algo: que ella podía en un momento quebrantarse el plan de llegar al matrimonio. Entonces yo te pregunto, hermano, aquí estoy hablando de los jóvenes, hermano joven, si Dios te llama a su plan perfecto, pero no encaja con los tuyos, ¿estarías dispuesto a decirle: Señor, no importa, Señor, prefiero lo tuyo que lo mío, prefiero hacer tu voluntad que la mía, prefiero tus planes que mis planes? Porque eso es lo que tenemos que considerar con María. Una joven que había planificado su vida, una joven, hermano, que, perdóneme, ya estaba organizando, déjeme decirlo así, la fiesta de la boda. Ya estaba todo arreglado. Y viene el Señor y le dice, y le presenta su plan, y con ese plan podía desbaratar su boda. Y el Señor dijo: ¿quieres, María? Y María le dijo: sí, Señor, quiero hacer tu voluntad y no la mía. Dios busca jóvenes en este tiempo que quieran hacer su voluntad. Y cuando esos jóvenes digan: amén, Señor, no me importa que se destruyan mis planes, no me importa que se desbarate mi vida por eso, pero yo quiero hacer lo tuyo. Ay, hermano, Dios es misericordioso. Perdón, ¿se les barató el proyecto a María? ¿Se les barató su proyecto? Cuando José quiso decir, cuando José se enteró, porque María le fue a decir: José, hermano, perdóneme, imagínese que una parejita de hermanos consagrados y todo, y bien bonitos en la iglesia, hermano, y que se comprometieron para casarse, que faltan 15 días para la boda, y que la muchacha llegue con el muchacho y le diga: mira, estoy embarazada. ¿Usted qué cree que le diría el muchacho? ¿Ah? ¿Qué cree usted que le diría al muchacho? Que le vaya bien, dice mi hermana. Ah, qué tremendo. Y óigame, entonces póngase a José, que pudo haber dicho: Señor, pero ¿cómo es esto? Porque María le dijo: mira, el Señor vino y me habló, y lo que tengo en mi vientre es por el Espíritu Santo, no es de ningún hombre. Y José: no se lo creo, esta me lo quiere endosar. No, digamos que José así con duda dijo: pero es que la amo y tan linda que María, pero está esperando y no es mío. Voy a ir a hablar con mis papás. Y José habla con sus papás: papá, mami, fíjense que María está esperando. Hija, mi hijo, ¿qué hiciste? No, 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 papá, no es mío. No es mío. ¿Cómo así? No es tuyo. ¿Y de quién es? Ella dice que es del Espíritu Santo. Yo le aseguro que los padres, si hubieran sido mexicanos, hubieran dicho: ¿a poco? Yo le aseguro que los padres dijeran: mira, amigo, ¿sabes qué? Déjala, si te está engañando ya, ¿cómo te va a ir en la boda, en el matrimonio? No, esa es una bandida. Al final sacó las uñas. Bien decía yo, algo discernía yo en ella. Ay, hermano, porque cuando se enteran las cosas, todos habían discernido.
Ay, Josecito. Y José dijo, porque era también un hombre recto, hermano. Porque, hermano, si José se quejaba y decía, esta mujer está embarazada y no es mío, si él decía tan solo eso, a esa mujer la apedreaban. Y entonces por eso dice la Biblia que él, siendo un hombre justo, trató de dejarla en secreto. ¿Sabe qué significaba eso? Significaba que él también iba a llevar parte de la responsabilidad, porque todos decían, eso es de José. Si él no decía nada y se iba, entonces decía, ese, qué malo José, solo la embarazó y se fue. Eso es lo que iban a decir. Entonces también de alguna forma él, para no hacer daño a ella, dijo, no, aunque sea así, mejor me voy. Y si me echan a mí el muerto, que me lo echen, pero yo me voy. Y se fue. Abrí la puerta, iba cuando, hermano, bueno, no, ya le estoy echando mucha sal, ¿va? Usted sabe que le habló el ángel y le dijo, no temas en tomar a María, por lo que hay en ella del Espíritu Santo es, hermano. Otro joven que tuvo que entregar sus planes. ¿Por qué le digo esto? Porque él esperaba que el primer hijo que tuviera María fuera de él. Entonces él también tuvo que rendir su voluntad y decirle, Señor, mira, Señor, te me adelantaste con María y ahora te vas a adelantar con mi hijo. Y él dijo, está bien, Señor, quiero hacer tu plan, quiero cumplir tu voluntad. Así que no importa, aunque ese no sea hijo mío, es tu hijo, Señor. Así que yo rindo mi voluntad. Hermano, Dios anda buscando jóvenes que se dejen guiar, que acepten sus planes, aunque no encajen con los de ellos. Ellos puedan considerar decirle, Señor, así tú quieres, así lo hacemos, Señor. Habrá un joven aquí que esté dispuesto en su corazón a decirle, Señor, aquí estoy para que se haga tu voluntad. Ese va a ser usado, hermano. Ese Dios lo va a usar poderosamente en este tiempo en el cual el Señor se acerca por su iglesia. Esos jóvenes que se dejan tocar por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiero decirte en esta mañana? También Dios quiere usar a los jóvenes. Perdóneme, esto no es un proyecto solo para la gente adulta, para la gente madura. No, también Dios quiere utilizar a los jóvenes en sus proyectos, en los planes que Él ha terminado, para que la gloria de Dios se manifieste sobre la juventud. Qué tremendo. Pero mire el corazón de la juventud en aquel tiempo. Bueno, por lo menos en representación de María y José. Pero mire lo que dice aquí. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Pues he aquí, desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Yo no sé cómo les va aquí a mis hermanos. Al hermano apóstol Antonio y su esposa, no sé cómo les irá, pero les voy a contar algo de cómo nos va por allá a nosotros. A veces hay hermanitos, hermanos en la iglesia, que son muy constantes, con mucha disposición, con deseos de servir, y ahí están como que esperando el turno, hermano, para que los levanten al servicio. O gente que está sirviendo y a hermano muy fielmente y está esperando que lo suban de jerarquía.
Y pues hermano, perdone, pues uno mira a la gente y uno dice, no, qué bonito el hermano, este hermano cómo trabaja de bien, siempre está dispuesto, nunca dice no cuando hay una necesidad y ahí está, no, a este hermano lo voy a proponer de diácono. Y llegó un cambio de oficialidad y propuso al hermano, y todos, así es hermano, qué tremendo, qué bonito es hermano, sí, ese hermano está bueno para diácono, y lo suben de diácono, hermano. Y cuando lo suben de diácono, hermano, mira a todos así. Ahora tú me sirves a mí. Ahora estás bajo mi autoridad y ahora tenés que hacer todo lo que yo te diga. Perdone, era un gran privilegio que le dieron a María. Era grande el privilegio que le dieron a María. ¡Ja! Hermano, glorioso privilegio. Pero cuando ella, hermano, recibe esa bendición y el haber sido escogida, mire lo que dice: porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. No llegaba con los jóvenes ahí que habían crecido con ella y decía, ya ves muchacho, yo se los decía, yo era la preferida del pastor. No llegaba ahí el hermanito, ya ves que te dije que el Señor a mí me usaba. Entendió que era una sierva, era una humilde sierva, y que sencillamente Dios la escogió para ser instrumento de ella. Hermano, por favor, hermano joven, cuando Dios te levante, no te vuelva, nosotros decimos allá creído, no sé cómo le dicen aquí, hinchado, alzado, ¿va? Si tú mides 1.50, no te creas que mides 2.50. Recibe con humildad lo que te entrega el Señor. Y si Dios te llamó y te puso sobre otros, ten misericordia con ellos y enséñales. Miren, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Como diciendo María, yo no era digna, yo no sé por qué el Señor me escogió a mí, pero me dio esto, pero yo realmente, yo no era la que él tendría que haber escogido. Había humildad en el corazón de María. Entonces, hermano, Dios anda buscando jóvenes para que en ellos se cumplan sus planes, para que en ellos se cumpla la voluntad de Dios. Pero también quiere jóvenes con corazón humilde. Ay, Señor Jesús, tanto que tenemos. Esto fue antes de que el Señor apareciera. Mire, pues aquí le voy a poner, ya voy a pasar otro ejemplo por causa del tiempo, ya se me fue. Pero aquí, aunque el Señor ya había nacido, pero era en una forma secreta, no todos lo sabían. No todos sabían que el Señor había nacido en esta tierra. Entonces mire Lucas capítulo 2 verso 8. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Ha nacido el Cristo. ¿A quienes le dieron revelación que el Señor estaba manifestándose en la tierra? A los pastores que cuidaban al rebaño en las vigilias de la noche.
así rápidamente, porque tal vez no es asunto de pastores hoy, pero quiero decirle una cosa. Esos pastores que han estado preocupados por el rebaño del Señor, que aún en medio de la noche se han desvelado para cuidar el camino de las ovejitas, esos pastores también Dios se les va a revelar. A esos ministros que, hermano, han entregado su esfuerzo, que han entregado su vida, que a veces incluso han dejado su familia, pero por cuidar el rebaño del Señor. A esos en este tiempo el Señor se les va a aparecer por medio de ángeles y les va a hablar de dónde el Señor está. Oh, qué lindo, hermano. Les va a hablar el Señor viene. Es que ¿sabe qué pasa? Que esa era una aparición como en secreto. ¿Por qué? Porque nadie sabía que había nacido el rey. Nadie sabía. Perdóneme, si hubieran sabido que había nacido el rey de Israel, no, Dios me guarde, era una fiestona. No sabían. Pero Dios empezó a escoger gente, a decirle, ya nació el Cristo, ya nació el rey. Y así va a ser en su venida. A los fieles, a los que han estado en espera del Señor, hermano, el Señor les va a aparecer, ya sea, hermano, por revelación, ya sea revelación a través de ángeles, ya sea a través de sueños, a través de la palabra, y le va a decir, el Señor ya viene. Hermano, eso va a ser glorioso, hermano. Ahí va a ver. Termino con esto por causa del tiempo. Por eso le dije, como es asunto de pastores, mejor no me profundizo ahí, mejor hablemos del otro. Con esto termino. Mire esto, hermano. Y hermano, y para mí, que si yo no soy ni ministro, ni a veces ni sirvo en la iglesia, Señor, mire esto. Y había en Jerusalén un hombre, no tenía cargo, no era sacerdote, no tenía un privilegio, no, mire, y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Solo mire qué características. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Qué le parece ese personaje? Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Padre Santo, ese Simeón estaba tranquilo, hermano. Le daba, hermano, póngala ¿cómo le llamamos aquí? La chikungunya, algo así, ¿va? Le daba la chikungunya, hermano, y él allá, y decía, no he visto al Cristo, no moriré. Así que esta enfermedad no sé cómo, pero va a pasar. Me duele, tengo fiebre, dolor de huesos, no aguanto nada. Lo único que sé es que va a pasar porque no he visto al Cristo. Porque le habían dado revelación. ¿Por qué? Porque se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Hermano, este es el tiempo en que el pueblo de Dios debe aprender a ser guiado por el Espíritu de Dios, no para predicar, sino para saber que el Señor pronto viene. Porque, hermano, déjeme decirle que esto que le dijeron, que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor, es como que lo que nos prometieron a nosotros. A nosotros nos está prometido por la palabra, en que si nosotros alcanzamos la estatura, vamos a ver al Cristo. Pero ya no lo vamos a ver como lo vio Simeón, nosotros lo vamos a ver glorioso, hermano. Mire qué gran diferencia. Glorioso lo vamos a ver. Promesa de Dios. Promesa de Dios para nosotros en este tiempo. Simeón lo vio como niño y nosotros lo vamos a ver como glorioso.
Y si lo vemos glorioso, vamos a ser transformados y nunca más, hermanos, regresaremos. Bueno, la iglesia no va a regresar. Hay hombres en la iglesia que a veces no tienen cargos de jerarquía, pero han sido fieles a Dios. Son guiados por el Espíritu Santo y están esperando la consolación de su pueblo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que estaba esperando la consolación de su pueblo. Eran dos manifestaciones: a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Cristo es consolador y el Espíritu Santo también. Por eso el Señor les dijo a ellos: es necesario que yo me vaya para que les envíe el otro consolador. O sea que Él era consolador y el siguiente era el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice aquí que Él esperaba la consolación de su pueblo, Él decía: no, si va a venir el Cristo, pero también va a venir el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, y entonces eso va a ser glorioso. Hermano, Cristo y el Espíritu Santo actuando en nosotros. Esperaba la consolación de Israel. Y oiga, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermano, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Mire cómo llegaba al templo, mire cómo llegaba al templo, mire cómo llegaba a la iglesia, mire en qué momento llegaba al culto. Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios y dijo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra. Él no tenía temor a la muerte, hermano. Él dijo: Señor, se cumplió tu palabra, se cumplió el proyecto que me habías asignado, que iba a ver al Cristo. Así que, Señor, cuando tú digas, me voy en paz. Hermano, partir en paz no es tan fácil. Bueno, no me voy a meter en ese lío, ¿verdad? Pero mejor metámonos en el lío de este Simeón. Fíjese, hermano, que este Simeón llegaba al templo movido por el Espíritu Santo. No llegaba al templo porque iba a haber una actividad especial. No llegaba al templo porque salía en Facebook: Adonai recibe la visita del apóstol, cobertura general de ministerios. No venía por eso. Iba al templo porque el Espíritu Santo lo guiaba. Zacarías, vete al templo. Óigame, ¿quién llegó primero, Zacarías o el Señor? ¿Ya lo leyó? ¿Quién llegó primero? Zacarías, perdón, Simeón, allá le estoy confundiendo, Simeón o el Señor. ¿Quién llegó primero? ¿Ya leyó bien usted? Movido por el Espíritu fue al templo. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, o sea que él estaba primero. Él llegó. Bueno, pues le digo al Señor, pues, pero el Señor lo tenían que llevar sus padres, pues José y María. Pero él llegó primero. El Espíritu Santo le dijo: Simeón, vete al templo. Aleluya, decía: hoy no sé qué va a hacer en la iglesia. No avisaron de nada, no dijeron que iba a ser el punto especial. No, yo voy, algo glorioso me tiene el Señor para mí. Y se fue al templo, hermano. Y llegó al templo y entró. Y le dijo al servidor que estaba ahí: hermano, ¿yo iba a haber culto? Sí. Es que como no miro a los hermanos. Sí, es que los hermanos ya vienen tardecito, ya cuando empieza a calentar el sol, ahora que hay frío. Y Zacarías llegó y dijo: Señor,
Yo no sé qué vas a hacer, Señor, pero si yo solo vengo al día, al culto de hoy, no importa, tú me prometiste que algo vas a hacer aquí hoy. Y ahí estaba en el culto él, hermano. No es queja, pero yo he visto en algunas iglesias de todos lados, que a veces en ciertos lugares que hermano, pues los hermanos viven cerca de la iglesia, ¿saben en qué momento se mueven para ir a la iglesia? Cuando oyen que ya empezaron los cantos. Ya empezó, como que fuera el campanario de la iglesia. Ya arrancó, ahora sí vámonos. Simeón no, Simeón dijo, el Espíritu Santo dijo, vete al templo, Simeón. Señor, pero falta una hora para el culto. Vete al templo. Señor, pero hoy no avisaron que iba a haber alguna actividad especial. Vete al templo. Espíritu Santo, pero es que hoy no está el apóstol. Vete al templo. Vete al templo, vete al templo, vete al templo, vete al templo, vete al templo. No importa lo que vaya a hacer ahí, lo que importa es que el Espíritu Santo te guíe y te traiga, porque el Señor va a hacer cosas grandes en tu vida. Vete al templo, Zacarías. Y ahí estaba Zacarías, déjeme sentadito en su silla esperando. Bueno, parece todo normal hoy. Es que los sacerdotes de aquel tiempo eran cardíacos, hermano. Y decía Zacarías, no miro al sacerdote que aparezca. Pero ya están viniendo algunos hermanos. No hay problema, entonces sí va a haber culto. Y arrancó el culto, y él que se iba apareciendo el Señor, hermano, en los brazos de sus padres. Y él lo recibe, hermano. Y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él lo tomó al niño en sus brazos. Le digo, Señor, se cumplió tu palabra, Señor. Aquí tengo la consolación de mi pueblo, Señor. Y hermano, y se soltó una profecía gruesa, hermano. Yo me atrevo a decir que Simeón tenía agarrado a Jesús, hermano. Y hermano, sentía la gloria de Dios en su propia vida. Y él dijo, Señor, ahora puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la salvación. Y lo entregó. Imagínese usted haber tenido al Señor ahí. Óigame esto, hermano, porque a veces nosotros pensamos que es como que agarrar cualquier niño. Ay, sí, qué bonito el bebé, tan bonito que salió. Mire, tan sonriente, qué lindo. Ay, qué bonito. No era así. No era solo así. Le voy a explicar. ¿Sabe por qué? Porque cuando María fue a visitar a Elizabeth y la saludó, dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y el niño también. O sea que cuando el Señor se acercaba en el vientre, hermano, cuando María se acercó a Elizabeth a saludarla, hermano, Elizabeth sintió el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en ella. ¡Qué tremendo! ¿Qué te pasó?, le dijo. Y él le contó, hasta aquí siento la gloria de Dios, le decía Elizabeth. Ni ha nacido, ya siento la gloria de Dios. ¿Qué gloria sentiría Simeón cuando cargó al niño? Oh, hermano. Tú que no tienes cargo en la iglesia, pero has sido un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, y que siempre te dejas guiar por el Espíritu Santo, para ti también Dios tiene revelación.
Dios no desecha a nadie, hermano. Así que los viejos, los jóvenes, los que tienen privilegio, los hermanos, aquellos que han servido al Señor y no han recibido tal vez el anhelo de sus corazones, Dios los tiene presente. Aquellos hermanos que no tienen cargo, pero que esperan en el Señor, que son fieles y justos, esos en este tiempo en que el Señor se acerca, van a recibir revelación. Solo te digo una cosa: no dejes de llegar al templo. No dejes de llegar al templo. Es que no está el apóstol, no dejes de llegar al templo. Es que no hay actividad especial, no dejes de llegar al templo. Ese hermano, es que está mucho frío, no dejes de llegar al templo. Es que está con frío y está lloviendo, no dejes de llegar al templo, al templo, al templo, porque en el templo se manifiesta Dios. Pónganse en pie esta mañana. Dios está aquí, hermano. Desde que estamos ministrando la alabanza y la adoración, ha habido un mover muy hermoso en este lugar. Es su presencia. Yo quiero invitarte esta mañana a que hagas fe a la palabra que el Espíritu de Dios ha puesto en tu corazón. Si tú vives un evangelio acomodado, si el Espíritu Santo ha menguado en tu vida, si has estado desganado, si has pensado que las promesas de Dios no se cumplirán, si has considerado que Dios tal vez te ha olvidado, yo te invito a que vengas hoy aquí y le digas: Señor, perdóname, porque sé que has tenido cuidado de mí y no te has olvidado de mí. Acércate con libertad, porque yo sé que hay gente aquí que le falta intensidad para buscar al Señor. Es más, habrá alguien que tal vez se alejó del evangelio y quiera reconciliar con el Señor. Vengas, venga y dígale: Señor, endereza mis pasos. Si tú te has identificado con esta palabra, acércate. Si has venido incluso por costumbre a la iglesia, hoy es domingo, hay que ir a la iglesia. Rompe esa costumbre. Que vengas a la iglesia porque tu corazón arde el deseo de encontrarte con el Señor. Jóvenes, Dios quiere usar a la juventud. Quiere un corazón dispuesto. Acércate. Entrégale a Él tu fuerza. Entrégale a Él tu gloria. Es el tiempo de que todos nos entreguemos. Si tú crees que por tu edad avanzada Dios ya no te puede usar, yo te digo: recuérdate de Zacarías y de Elizabeth. Dios te puede usar. Dios sabe cómo usar a los ancianos en este tiempo.
Es parte de la señal del avivamiento sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Los jóvenes y viejos juntamente se alegrarán. Este evangelio es poderoso. Este evangelio usa desde el más joven hasta el más viejo. Así que no consideres que tu edad puede ser una limitante. No, para Dios no hay nada imposible. Ahí preséntate delante de Dios y dile: Señor, aviva el fuego. Aviva el fuego aún más en mí, Señor. Díselo, hermano. Ahí pelea tu bendición. Levanta tu oración, tu súplica delante de dile: Señor, aviva el fuego en mí. Aviva el fuego de tu espíritu en mí, por favor. Díselo con toda libertad. Aviva el fuego en mí, Señor. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Aviva el fuego. Aviva el fuego, Señor. Díselo. Entra. Está ligado a ti para siempre. Ser está fundido en tus manos. Como el oro me has probado y quebrantado. Y yo quiero serte fiel, quiero ser un siervo fiel para siempre. Mi alma está ligada a ti para siempre. Mi ser está fundido en tus manos. Dile al Señor: como al oro me has probado y quebrantado. Y yo quiero serte fiel, quiero ser un siervo fiel para siempre. Nos vamos a presentar en este momento delante de Dios. Este canto es muy precioso. Yo te invito a que abras tu boca y lo cantes con todo tu corazón, como una oración que sube hasta su misma presencia, y le digas: quiero ser ese siervo fiel, Señor. Quiero ser ese siervo fiel. Mi alma está ligada a ti para siempre. Mi ser está fundido en tus manos. Como el oro me has probado y quebrantado. Y yo quiero serte fiel, quiero ser un siervo fiel para siempre. Una vez más dice: mi alma está ligada a ti para siempre. Mi ser está fundido en tus manos. Como al oro me has probado y quebrantado. Y yo quiero serte fiel, quiero ser un siervo fiel para siempre. Yo quiero servirte, amarte y adorarte, ya no vivir más yo,
mayor, sino Cristo en mí para siempre. Todos juntos dile: mi alma está ligada a ti para siempre. Todo mi ser está fundido, mi ser está fundido en tus manos. Sí, Señor, como al oro me has probado y quebrantado, y yo quiero serte fiel, quiero ser un siervo fiel, para siempre, para siempre. Yo quiero servirte, amarte y adorarte, ya no vivir más yo, sino Cristo en mí. Yo quiero servirte, amarte y adorarte, ya no vivir más yo, sino Cristo en mí. Yo quiero servirte, amarte y adorarte, ya no vivir más yo, sino Cristo en mí para siempre. Sino Cristo en mí para siempre. Sino Cristo en mí para siempre. Pueblo de Dios, levanta tus manos al cielo. Déjame orar por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra alma, que nuestra mente esté ligada contigo para siempre, Señor. Que podamos servirte fielmente a ti, porque tú nos has comprado por tu sangre, Señor. Agradecido está nuestro corazón por tu salvación. Y la única forma de agradecerte, Señor, es sirviéndote a ti, amándote a ti, entregándonos a ti, Señor, y siendo obedientes a tu voz, a tu palabra y a tu espíritu. Señor, levanta este pueblo con ese deseo ferviente de la búsqueda de tu rostro. Que sean como ese Simeón que llegaba al templo guiado por tu espíritu. Que aquí se levanten los Zacarías, las Elizabeth, los José, las María, los Simeón, Señor. Que se reúnan y hay una fiesta gloriosa en cada servicio, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Les bendigo en el nombre de Jesús. Que tu sangre preciosa los envuelva y los cubra, y que la unción de tu Santo Espíritu se siga derramando sobre ellos abundantemente, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén.